Hola, soy Juan y estoy encantado de que el comité organizador de este Congreso Internacional me haya invitado a compartir unos ratillos con vosotros. Yo soy neurofisioterapeuta ya desde hace unos años. Actualmente estoy trabajando en la Fundación AISE y en la cooperativa sin ánimo de lucro AISE en Granada. Y bueno, también hago algunas cosillas que tienen que ver con docencia en la Universidad Pablo de Olavide, en el máster en neurofisioterapia, ¿vale? Bien, lo que yo pretendo en este ratillo cortico, porque no quiero ser muy pesado, es, pues bueno, una vez que ya haya agradecido de verdad que cuenten conmigo y la participación en estas jornadas tan interesantes, es comentar un poquito pues algunas de mis conclusiones o algunas de mis experiencias clínicas en el ámbito de la neurociencia en 15 minutillos, ¿no? Bien, os dejo por aquí mis formas de contacto, aunque luego las volveré a poner al final, ¿vale? Por si necesitáis alguna cosilla, pues que sepáis que en cualquier momento me podéis echar un telefonazo o mandarme un correo electrónico y estaré encantado de verdad de intentar echaros una mano. Aunque siempre os pido paciencia porque la verdad que suelo tener muchas cosillas que hacer, entonces suelo tardar en responder los correos, pero al final casi siempre contesto. Y si no, podéis insistir. Bueno, pues, ¿qué puedo contar yo sobre neurofisioterapia en un congreso internacional tan interesante y tan global, en el sentido de que abarca tantas disciplinas distintas dentro de la propia fisioterapia, ¿no? Porque yo creo que la fisioterapia es la suma de muchas disciplinas y que es necesario que nos vayamos especializando poco a poco. Pues bueno, yo que estoy del lado de la neuro completamente y que hace ya mucho tiempo que no toco otro tipo de usuarios, ¿qué os puedo contar? Pues bueno, lo que voy a contar básicamente es de lo que suelo hablar, pero con un matiz de, como la ponencia es tan cortita, lo que quiero es enseñar un caso clínico, ¿no? Y concretar algunos de los constructos teóricos de los que voy a hablar con un ejemplo concreto. Bien, yo esto le he llamado análisis sistémico del movimiento de neurofisioterapia, pero podría haberse llamado de muchísimas formas. ¿Cuál es el objetivo que tengo? Pues el objetivo que tengo es que veáis cómo hemos ido evolucionando desde análisis del movimiento más basado en biomecánica o más basado en factores estructurales, en fisioterapia. Hemos ido pasando hacia modelos que tienen que ver más con la interacción de componentes sistémicas como son el individuo, el entorno y la tarea. Bien, para que os hagáis una idea, ya desde los años 60 se empezó a pensar que el movimiento no se podía analizar simplemente desde componentes puramente biomecánicas, ¿no? Todo eso que había estudiado en la diplomatura antigua y ahora en el grado, de anatomía funcional, biomecánica, es decir, todo ese tipo de cosas que los fisios hemos tenido tanto tiempo como in vena, que era básicamente entender que tratando la lesión estructural íbamos a conseguir un mejor funcionamiento y consiguiendo un mejor funcionamiento, en el caso de los fisios que tenían una forma de pensar un poquito más amplia, íbamos a conseguir mejor participación en los entornos en los que nuestros usuarios se desenvuelven. Bien, pues nos dimos cuenta, sobre todo trabajando desde la neuro, que eso se nos quedaba muy corto, ¿no? Y que cuando veníamos con la formación únicamente centrada en aspectos biomecánicos, en aspectos puramente estructurales, y luego nos íbamos a la realidad del trabajo con personas que han sufrido distintos tipos de lesiones neurológicas, pues ese punto de vista se nos quedaba muy corto. Bien, por resumir mucho, en los últimos 10 años hay un montón de autores que han retomado de nuevo este punto de vista. No quiero que penséis que es solo en el mundo de la neurociencia, porque incluso en el mundo de la fisioterapia deportiva avanzada, cada vez son más frecuentes las formas de pensar que tienen que ver con modelos más sistémicos y más ecológicos de control motor. Por tanto, lo único que os quiero decir con esto es que es muy importante estudiar la evolución de las hipótesis y de las teorías científicas que nos han llevado desde una comprensión del sistema nervioso y del movimiento que tenía más que ver puramente con los reflejos, puramente con la anatomía estructural del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético, hacia una forma de comprensión en la que tenemos que meter la interacción compleja entre el individuo, el entorno y la tarea. Es decir, muchas veces, desde el punto de vista de fisioterapia, vamos a tener que trabajar desde el entorno y desde la tarea para poder generar cambios también estructurales y cambios de funcionamiento, que es lo más interesante. Si os interesa profundizar sobre los modelos de dinámica de sistemas en control motor, pues
yo estoy encantado de recomendaros alguna bibliografía. Bien, resumiendo mucho, pues podemos coger este modelo de Sandwich-Cook, que esta es mi diapositiva maestra de los últimos 10 años, casi, ¿no? Actualizada de distintas maneras, en las que veis cómo el componente individuo es uno más dentro de esa interacción que genera el movimiento, que sería esa M que tenemos ahí en medio. ¿En qué hemos actuado los fisioterapeutas de forma clásica o qué es lo que yo aprendí a tratar al principio de mi formación? Pues sobre todo el componente acción y dentro del componente acción, muy concretamente la parte estructural del individuo. Yo no quiero decir que eso no esté bien o que no sea un abordaje correcto, ni mucho menos. Lo que sí os quiero decir es que una vez que me centré en el trabajo en neurofisioterapia, ese punto de vista se me quedó muy corto, como he dicho antes. Entonces, esto al final es como hay que atacar al movimiento, por así decirlo, hay que generar cambios desde multitud de frentes. Cuanto más nos centremos en frentes y hagamos un buen análisis de la tarea y un buen diagnóstico funcional, será más fácil proponer ejercicios, proponer tareas en entornos que sean facilitadores y que permitan que nuestros usuarios desarrollen cambios no solo estructurales, no solo en sus estructuras corporales, sino también podremos estar trabajando las componentes cognitivas del individuo, por ejemplo, y haciendo que el trabajo con los usuarios sea mucho más enriquecedor. Como ya sabéis, desde el punto de vista de la neurofisioterapia, el fisioterapeuta siempre tiene que estar en el marco de un equipo transdisciplinar y, por tanto, estar en ese marco lo que implica es que todos los profesionales que trabajan con el usuario tienen que consensuar los objetivos de tratamiento y es importantísimo incluir los objetivos de otras disciplinas como la terapia ocupacional, como la psicología, como la logopedia, es decir, como la propia neurología, todo lo que se ocurra dentro de nuestros objetivos. Por tanto, pasamos de modelos en los cuales se entendía el sistema nervioso como un órgano estanco, como algo que estaba cerrado, que le entraba información de un sitio, la procesaba y salía la información del otro. Y ahora vemos cómo incluso entre la pura activación muscular, es decir, la pura motoneurona, que sería como el último eslabón del sistema nervioso que se va hacia la fibra muscular ya y la activa, está relacionada con los receptores, pero está también relacionada con aspectos cognitivos de interpretación, de conceptualización, de planificación motora, de adaptación al entorno, que tienen que ver con cosas que a lo mejor los fisioterapeutas no nos hemos planteado en el trabajo en neuro. Y yo creo que lo interesante de esto es que no solo lo podéis, si tenéis esta perspectiva, no solo la podéis llevar al punto de vista del trabajo con neuro, sino que también la podéis llevar incluso a alto rendimiento. Bien, en la última década muchísimos autores se han planteado ya que a lo mejor, volviendo a la anatomía, muchas de las estructuras que pensábamos que eran estructuras relacionadas simplemente con el control del movimiento, también estaban organizadas para servir para algo más. Incluso, aquí os he puesto una cita de Pechulo, pero nos podemos ir a otros muchos. Si os vais a las teorías de embodiment, o os vais a las teorías de inaction, os daréis cuenta que incluso hay muchos autores, como el propio Koziol, que piensa que ha sido el desarrollo de los sistemas motores, de los sistemas de anticipación, por ejemplo, de los sistemas de feed-forward cerebelosos, los que ha podido ir nutriendo a los lóbulos frontales y los que ha podido ir generando esa capacidad de planificación más cognitiva o esa capacidad de resolución de problemas característica de la función ejecutiva tal y como se definió clásicamente, ¿vale? Por tanto, nos damos cuenta cómo las capacidades cognitivas también pueden estar relacionadas con el movimiento y que nosotros, a partir del movimiento y a partir de los desplazamientos y a través de los ejercicios que le proponemos a nuestros usuarios, no solo vamos a trabajar la estructura puramente, sino que también podemos ponernos objetivos y podemos ponernos como puntos de vista distintos. Y esto es interesante porque solo si tenemos el conocimiento y solo si sabemos un poco analizar y mirar con esos ojos a la tarea, podremos enriquecerlas mucho más. Como resumen, pues por ejemplo, en el caso de cerebelo y ganglios basales, que son dos estructuras que clásicamente, como cuando se explican yo terminé hace unos años ya la carrera, pero bueno, se explicaban como estructuras que tenían que ver con lo motor. Bueno, estamos dando cuenta que incluso evolutivamente esa creación de nuevas capacidades cognitivas para resolver problemas tienen que ver con la expansión de operaciones que se producen en sistemas más bajos. Más bajos no desde el punto de vista jerárquico, sino desde el punto de vista de la antigüedad del sistema nervioso, ¿vale?
Bien, ¿esto para qué nos ha servido? Pues nos ha servido de mucho, porque ahora los fisioterapeutas podemos justificar nuestras intervenciones desde un punto de vista mucho más global. Y en usuarios que tienen problemas no solo ya físicos, sino también cognitivos y conductuales, podemos plantearnos también trabajar desde estas hipótesis. Es importante tener hipótesis y es importante que, respetando la plausibilidad biológica y respetando lo que conocemos de neurociencia y de ciencia en general, nos planteemos hipótesis y las testemos también en nuestro desarrollo clínico. Yo no soy investigador, no publico, no me dedico a eso, pero sí leo mucho y trabajo en clínica todos los días. Entonces, es importante que nos llevemos el conocimiento teórico a testar pequeños experimentos e incluso poder planificar investigaciones o asesorar a gente que hace investigaciones para poder llevarse estas teorías a la práctica y poder validarlas en terreno más investigador, por así decirlo. Bien, ¿en qué se concreta esta interacción de individuo, entorno y tarea? Todo esto que os he contado aquí un poco rollo, de que a lo mejor a través del movimiento podemos trabajar otras componentes, de que hay que tener en cuenta que solo atajando o atacando las componentes físicas no tenemos por qué obtener unos resultados tan globales en pacientes que tienen más dificultades. Os voy a poner un ejemplo clínico con un vídeo muy cortito en el que os voy a ir comentando un poco, son signos clínicos, ¿vale? No son un tratamiento, evidentemente, sálveme quien sea de daros recetas, porque yo creo que darle recetas de tratamiento a un profesional autónomo como un fisioterapeuta es lo peor que se puede hacer, pero sí os quiero enseñar pequeñas pinceladas de cómo, en un caso como el que nos ocupa, de este chico que tuvo un traumatismo craneoencefálico muy severo, ya es una evolución crónica, fue hace más de 4 años, que se encuentra en un estado de mínima respuesta, ¿vale? Un estado en el que pasó desde estados más graves de alteración de la conciencia, en el que prácticamente no había apertura ocular. Poco a poco se fueron normalizando los ciclos sueño-vigilia, apareció la apertura ocular y ahora está en un momento en el que empieza a interaccionar con el entorno. Bien, no me da tiempo a presentaros todas las características de la lesión, pero por deciros algo, pues podemos decir que prácticamente la totalidad del hemisferio derecho, entre el traumatismo y los problemas que hubo luego de hiperpresión intracraneal, pues prácticamente el hemisferio derecho está muy afectado, casi en su globalidad, principalmente con componentes, como suele pasar en los traumatismos, frontales en su globalidad y parietales posteriores. Por tanto, es una persona que tiene grandes dificultades para comunicarse, de hecho todavía no hemos podido establecer con él una vía de comunicación eficaz, pero claro, a mí mis compañeros neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, me plantean que para trabajar ciertas componentes con esta persona que tiene tantas dificultades de lenguaje, quizá la vía de abordaje más interesante no sea ir desde lo explícito, no sea ir desde la semántica ni desde el discurso hablado, sino que quizá podamos empezar a trabajar algunas capacidades de planificación, algunas capacidades tan nucleares a la cognición como puede ser la propia inhibición a través del cuerpo. Porque sabéis que el cuerpo, nuestras funciones, tienen que ver con estructuras que son más bajas y que no tienen tanto que ver de forma directa con los niveles de awareness que son características de la salida de los estados de conciencia alterados. Por tanto, la hipótesis de trabajo con este usuario, resumiendo muchísimo, porque esto daría para estar un fin de semana entero hablando del caso clínico y viendo neuroimagen y planteando hipótesis, sería, si tenemos una persona que tiene signos de liberación por trastornos frontales, como en este caso en concreto que os he puesto, para no extenderme mucho, es una estereotipia clásica que tiene que ver con el agarre de la camiseta y con manipulación fina utilizando la mano derecha, porque el hemicuerpo izquierdo está completamente fuera de control volitivo. Podemos plantear algún tipo de actividad en el que, mediante la fisioterapia, inhibamos la estereotipia y empecemos a generar relaciones de causa-efecto de forma que él pueda adaptar esa conducta a escenarios más funcionales. Es decir, tenemos un hemicuerpo derecho con una mano derecha que sí tiene control volitivo, pero que está ocupada por un trastorno inhibitorio en lanzar estereotipias continuamente que tienen que ver con búsqueda táctil y propioceptiva. Por tanto, la hipótesis de trabajo podría ser esa. Vamos a ver el... 8 de cada 10 fisioterapeutas admiten que tienen dificultad para estar al día de los últimos avances de fisioterapia. Lideradas por el catedrático, el Dr. Manuel Arroyo, hemos creado Fisiociencia Plus, una plataforma de formación continua basada en la evidencia con la que te será más fácil estar actualizado.
ahorrándote así tiempo y dinero. Para ello te ofrecemos mensualmente un contenido práctico de cada una de nuestras temáticas: fisioterapia traumatológica, oncológica, deportiva y neurológica, con una masterclass y 3 contenidos exclusivos que podrán ser en formato ebook o vídeo animado, contando con el sello de calidad del equipo de Fisiociencia. Si te suscribes durante el congreso, accederás a todas las ponencias del mismo para verlo cuando tú desees. Además, como queremos que disfrutéis de todas las ventajas de Fisiociencia Plus, por realizar la suscripción ahora, te llevarás una guía de práctica clínica ilustrada sobre el manejo del síndrome del túnel carpiano, un vídeo explicativo sobre las consideraciones previas a la utilización del entrenamiento oclusivo y 4 masterclass totalmente gratuitas. Pero esto no acaba aquí. Durante el congreso haremos un descuento especial de más del 60%. La suscripción anual valorada en 100 euros al año, solo y exclusivamente durante la realización del congreso, será de 36 euros. Así que, ¿a qué esperas? Por menos del precio de 2 cafés al mes, podrás estar más cerca del fisioterapeuta actualizado que siempre has deseado ser. Voy comentando. Bien, como veis ahí, se está agarrando la camiseta. Mi hipótesis inicial fue plantear que quizá colocando en una posición en la que pudiésemos utilizar los miembros superiores en el apoyo, la reacción, esa estereotipia disminuiría. Fijaros que a lo largo del día el uso de la mano derecha, que es, vuelvo a repetir, el único miembro funcional que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de control volitivo y de movimiento en general de reclutamiento, está ocupado en esa estereotipia continua. Por tanto, cuando lo puse en 4 patas en suelo, fui desplazando los centros de gravedad poco a poco hacia adelante. Y sí me di cuenta que ocurrió una cosa muy curiosa, que era que estaba la estereotipia, pero cuando adelantaba un poquito más el centro de gravedad, pasaba a realizar un apoyo del miembro superior. Bien, eso en principio puede ser un reflejo, entonces no tiene mucho que ver sobre las condiciones de regulación de la estereotipia. Pensar que en el caso de las estereotipias, en pacientes con estados alterados de conciencia, siempre se ha dicho de forma clásica que la estereotipia era una especie como de ruido aleatorio que no cumplía ninguna función y que era pues prácticamente un desecho. Según las teorías sistémicas, nosotros sabemos que no, que toda conducta motora cumple unas funciones. No sabemos quizá cuál sea la función, en algunos casos porque no lo analizamos, no tenemos poder de análisis, pero siempre cumple una función. Mi hipótesis aquí es testar si realmente esa estereotipia es algo aleatorio, debería aparecer de forma aleatoria completamente, incluso cuando ese miembro superior fuera necesario en otra tarea. Sin embargo, como podéis ver aquí, como ya he visto que adelantando el centro de gravedad disminuía la estereotipia, aparecía el apoyo, ¿qué pasa si me llevo todavía más el centro de gravedad hacia adelante y pasamos con mucho trabajo y con mucho control a una cuadrupedia? Pues podéis ver cómo la mano derecha se apoya y en ese momento desaparece completamente el patrón de movimiento que se llevaba hacia la camiseta. Si veis, él está intentando descargar ese brazo, pero como mi cuerpo izquierdo no apoya, no puede, sabe que se cae de cabeza, sabe de una forma quizá muy intuitiva, quizá muy corpórea todavía, pero en el fondo, fijaros que, y el vídeo está recortado porque no podía poneros mucho rato, se tira muchísimo tiempo con el apoyo anterior, incluso cuando intenta sacar el brazo para agarrarse la camiseta, al recibir el desequilibrio hacia adelante, vuelve a lanzar la mano y participa en el apoyo y en el enderezamiento del cuerpo. Bien, si la estereotipia fuera totalmente aleatoria, mi hipótesis podría ser que este chiquillo, si realmente no tuviera ninguna información, no tuviera ninguna planificación, ni siquiera en automático, debería mover la mano aunque se estampara de cabeza contra la colchoneta. Y sin embargo, eso no ocurre así. Conforme la sesión fue evolucionando, yo fui grabando algunos signos que tenían que ver. Habéis visto cómo en rodillas posteriores sale el agarre de la camiseta, pero ya va utilizando la mano para el apoyo. En cuadrupedia, directamente ya la mano no sale del suelo. Pero ¿qué pasa si lo sentamos en indio? Pues después de dar mucha aferencia propioceptiva, como veis aquí, que lo tengo prácticamente con mucha carga, con mucho táctil, realmente lo que conseguimos fue que se quedara en indio. Fijaros qué control de tronco, pero lo interesante de esto es que como él todavía no tiene unas características estructurales en tronco necesarias para poder mantener una sedestación con piernas cruzadas y sin miembros superiores, pues ahora tiene que incorporar el miembro superior derecho, que es la única parte sobre la que ejerce cierto control volitivo, y fijaros,
la mano ya no pasa a la camiseta, pero incluso participa en reacciones de apoyo totalmente adaptadas. Cuando se va hacia atrás, saca esa mano, la pasa al suelo y la utiliza para volver a incorporarse. Pero si veis, analizando un poquito más la tarea y siendo todavía más fino, podéis ver que el pie izquierdo, que es un pie que está totalmente desconectado de esquema corporal, como es clásico en las lesiones parietales derechas masivas, ahora, como tiene que agarrarse a algún sitio con la mano derecha para poder mantener la postura y no caerse hacia atrás, que por la aferencia vestibular le resulta bastante incómodo, empieza a explorar el pie, empieza a explorar la tibia izquierda, empieza a manipular los dedos, ahora lo veréis, y eso también nos sirve como una forma de empezar a trabajar la incorporación de ese hemicuerpo que está tan absolutamente devastado por las alteraciones sensitivas, tanto en automático como en volitivo, y empezamos poco a poco a incorporar reacciones adaptadas, en las cuales, vuelvo a repetir, como este niño tiene que agarrarse a algún sitio, porque si no cae hacia atrás y el estímulo vestibular que va asociado a esa caída hacia atrás le genera cierto disconfort, ahora controla perfectamente su postura utilizando ese miembro superior que, fijaros, ha pasado a realizar la estereotipia de nuevo, a agarrarse de la camiseta, ha ido hacia atrás y ha liberado la estereotipia para apoyar el codo. Eso es inhibición. Es una inhibición motora, es cierto que es una inhibición todavía a unos niveles muy sencillos, muy bajos dentro de la integración que se puede producir en el sistema nervioso de un adulto, pero al final estamos trabajando la inhibición, estamos trabajando esquema corporal y estamos trabajando también desde el punto de vista estructural sin necesidad de meter actividades que tengan que ver puramente con componentes que este chaval no controla. Ese es otro de los grandes puntos de vista del análisis del sistema del movimiento. Es decir, trabajamos con las funcionalidades del usuario y no lo enfrentamos directamente a una discapacidad, no lo enfrentamos directamente a lo que sabe hacer peor, sino que nos centramos en ir trabajando desde sus capacidades. Bien, podéis pensar que esto a lo mejor es muy básico, podéis pensar que evidentemente lo es, porque tenía 15 minutos para exponeros este ejemplo que tiene que ver con la integración entre el componente motor, el componente de la tarea y el componente también cognitivo puro y duro y el componente del entorno y de cómo el entorno, la forma en la que está colocado el cuerpo, nos permite trabajar otras componentes. Pero tened en cuenta que en muchos casos a lo largo de la historia las estereotipias de este tipo, que al final son un problema inhibitorio frontal y un problema de perseveración grandísimo, muchas veces llegan a secuestrar tanto la función del miembro que el usuario puede mover, que directamente no se pueden meter en ninguna actividad funcional. Incluso de forma histórica se ha explicado en algunos cursos, en algunas formaciones, que lo que había que hacer era restringir el movimiento, es decir, simplemente atar esa mano o meterle una férula de codo para que no pudiera llevarse la flexión de codo. Es decir, sin embargo, si trabajamos con la inhibición activa a partir de tareas, imaginaros las capacidades, la hipótesis tan bonitas que se abren por delante. Por tanto, como resumen, pues presentaros esta forma en 15 minutos de pensar esta nueva vía de pensamiento crítico, sistémico y complejo en neurofisioterapia que aborda el movimiento no solo de las componentes más motoras, sino que se lleva las componentes motoras para trabajar en campos cognitivos, para trabajar en campos de tarea, para trabajar en campos que son mucho más funcionales y que está transformando la forma en la que trabajamos muchos profesionales en clínica. Simplemente pues ya despedirme, creo que se me ha ido el tiempo un poquito, pero espero que me disculpéis. Cualquier cosa que queráis ampliar, cualquier duda que tengáis, os espero en la Fundación AISE. Aquí tenéis nuestras redes sociales. Y si queréis encontrarme, pues veniros por, por nuestro centro Sinergia aquí en Granada o me buscáis en el máster en neurofisioterapia de la UCO, que prácticamente me encontraréis seguro. De nuevo, muchísimas gracias a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Fisiociencia, que yo estoy muy orgulloso y muy encantado de que hayan contado conmigo. Y, de verdad, muchísimas gracias por este ratito que me habéis dedicado. Espero que nos veamos pronto y cuidaros y tener cuidado con los virus que andan por ahí y, sobre todo, con la calor que todavía está dando fuerte. Muchas gracias.